El despertador. Levante en las manos. No es que hayamos llegado a hablar del deporte ahora, no. Los que estáis escuchando esto y sois de Valencia diréis, caramba, el himno del Levante, Unión Deportiva. No, estamos hablando de literatura y vamos a hablar de libros y vamos a hablar con un señor que tengo al otro lado de la línea telefónica que se llama José Vilaseca. José, ¿qué tal estás? Que ya nos conocemos, muy bien. Correcto, gracias. Que ya pasó por aquí por El Despertador, ya la temporada pasada, hablando de sus libros, que el hombre que, si os acordáis vosotros, que escribe píldoras, que Sí. ha hecho píldoras de todas las clases y de todos los colores y para todos los gustos. Sí, y además de fresa, de limón, de naranja y de Valencia, sobre todo de Valencia. Oye, hoy estás aquí para hablar de algo de Valencia. Esto no es una Sí. píldora, una pildorita de las que tú sueles escribir, sino son 110 historias del Levante Unión Deportiva. ¡Ojo! Pues son parecidas porque al final tienen el mismo formato. Pero claro, en este caso son de un sabor distinto. Son más en plan Viagra porque te pones ahí todo a punto, sí, sobre todo si eres de Levante, recordando pues historias, leyendas, curiosidades, hasta fantasmas hemos tenido en el Levante. Oye, 110 historias, ¿por qué? Pues porque son 110 años los que cumple el equipo, precisamente, el club, precisamente, este año, que se dice pronto. Oye, ¿tú eres granota o no? Sí, además, desde mi tierna infancia, y mis hijos han seguido mi maldición o mi bendición. Así que en casa somos granota y lo disfrutamos y lo padecemos a partes iguales. Oye, hay una cosa que recuerdo una campaña de publicidad del Atlético de Madrid, Sí. que iban un padre y un hijo en un coche y el hijo le decía al padre, papá, ¿por qué somos del Atlético de Madrid? Y yo te tengo que decir, porque aquí en Valencia, la gente que era de fuera de Valencia no lo entiende mucho. No entiende mucho está el Levante, el Valencia, club de fútbol, luego está el Villarreal y tal, pero no entiende mucho lo de ser del Levante. El Levante, que habéis sido unos sufridores toda la vida. Pues sí, además tiene su mérito. El Levante es como esa herencia que de vez en cuando te deja tu padre y tu abuelo, que dices, entre lo que me cuesta de pagar con los impuestos que me meten y la poca utilidad que le veo, pues a veces es difícil admitir esa herencia, porque esto, como te decía, pasa de padres a hijos, y los que vivimos en el barrio marítimo, en Cabañar, Cañaveral, Grao, Malvarrosa, pues aquí siempre ha estado muy, muy en boga. La mayoría de los padres, abuelos y bisabuelos han sido no solamente seguidores, algunos han sido incluso jugadores del Levante en distintas categorías, y aquí se lleva como algo muy personal, y poco a poco, pues mira, gracias a campañas como las que se han hecho, como bien apuntaba la de Atlético Madrid, se hicieron pues la del Club de los Niños, Qué grande es ser pequeño, poco a poco se extendió por el resto de la ciudad, y parece que no estamos haciendo competencia al mismo Valencia en muchos territorios. Para la gente que no te conozca, ¿quién es José Vilaseca? Pues José Vilaseca es un señor ya con barba y pelo canoso, que desde hace unos cuantos años, aparte de colaborar, agradecido siempre en radio, pues escribe. Desde 2009 estoy publicando, he publicado novelas, he ganado un par de certámenes, tengo la suerte de haber conseguido tanto, precisamente el del Levante Unión Deportiva, homenajeando a Sala Barregüés en relato corto, recientemente el de Cuenca Histórica, pero sobre todo me conocen los que me conocen en mi faceta escritora, me conocen sobre todo por las pildoritas de historia de Valencia, el Rey de Valencia, de Murcia, de Alicante. Ahora hemos sacado algo parecido de Cataluña, ahora que está tan en boga el tema del Procés, y hemos mantenido, como te decía, el formato para intentar acercarnos a la historia de Levante. Oye, que tú más que pildoritas tienes ya una caja entera de pastillas. Vamos, ya básicamente hablando de esto. Oye, ¿cómo ha sido el trabajo? Esto es el Breaking Back de la literatura. Yo me dedico a hacer pildoritas, las vendo a bajo precio y tengo a la gente contenta. Oye, ¿cuánto tiempo te ha llevado recolectar todas estas historias, estas 10 historias del Levante Unión Deportiva? Pues la verdad es que empezamos hace más de un año, porque quieras que no, tienes la idea más o menos clara, piensas en 20, en 25, en 30, que son las que más te suenan, las que más frescas tienes, pero claro, llega un momento que te tienes que ir documentando, porque si tiras de memoria, tienes recuerdos de los años 70, de los 80, de los más recientes, pero claro, son 110 años de historia, del principio de la fundación, 1909, las grandes conquistas de la superregional, de los Invencibles.
en los años 20 y 30, ya te toca tirar de hemeroteca y ahí ya te entretienes bastante. Ya te digo, empecé muy fuerte, luego tuve que empezar a documentarme para el resto y al final, a lo tonto, un año largo. Oye, las historias, ¿cómo las cuentas? ¿Son historias que tú dices, pues pasó esto aquí, o es una trama de alguien que habla con otra persona, un nieto con un abuelo, un padre con un hijo? ¿Cómo Pues, es la trama del libro? Hemos tratado de mantener ese espíritu de charla entre padre e hijo, entre abuelo y nieto, pero hemos buscado que sea algo muy didáctico, algo que te puedas leer tú y contar lo que tienes al lado con tus propias palabras. Son datos concretos, con un tono ligero, distendido, con bastante humor, muy divertido, porque hay anécdotas que incluso las más dramáticas hay que verlas con perspectiva y te tienen que arrancar una sonrisa, pues yo qué sé, cuando nos llegaron a empeñar a la Virgen que tenemos en la capilla, ese tipo de cosas que ahora las ves a distancia y dices, ostras, es que si no me río de esto, ya me voy a pasar los 110 capítulos llorando. Y la idea es eso, que las puedas leer, te quede la idea principal y las puedas contar a tu hijo, a tu nieto, a alguien que sea aficionado pero que no conozca mucho el club y la puedas contar con toda libertad. La historia más estrambótica de todas, la que más surrealista, que es verdad, pero que el que la lea diga, va, esto José me está tomando a mí el pelo porque esto se lo ha inventado, esto es inventado. A mí una de las que más me gusta y además creo que es de las más estrambóticas es la experiencia de Ramalho, que era un delantero brasileño que vino allá a principios de los 80 con un supositorio. Y todos habremos oído el chiste de ese señor que se come el supositorio porque le predice al médico, ¿qué quiere, que me lo meta por el culo? Pues resulta que Ramalho, cuando estaba en el Murcia, poco antes de venir al Levante, le recetaron unos supositorios. El hombre venía de la selva amazónica, había estado en una de las parcelas de ahí al lado del Amazonas, y cuando le recetaron, tenía, no sé si era una otitis, una conjuntivitis, una enfermedad menor, le recetaron supositorios y apareció a los 2 o 3 días con una gastroenteritis de caballo, tirándolo todo por la boca. Y el médico le dijo, pero bueno, hombre, que no se ha tomado lo que le he dicho. Y dice, sí, me he comido hasta el último de los cacharricos que me haya recetado. ¿Cómo que se las ha comido? Y dice, hombre, ¿qué quiera, que me la meta por el culo? Pues sí, pasó. Aunque cueste de creer, pasó. Y me parece espectacular, porque además fue un jugador que, a pesar de que estuvo un par de temporadas solo con nosotros, resultó muy, muy divertido y resultó un tío muy campechano. Oye, ¿y la historia que más te haya hecho que los ojillos te lloren, que eso, que se te llenen los ojillos de lágrimas, como diciendo, joder, le ha escrito esta historia, tío, pero ahora me tengo que parar a tomarme una horchata? Sí, pues te diría que era del año 84, porque da la casualidad, cosas que pasan en las familias de aquí del Marítimo, que mi padre en el año 84 escribió el libro del 75 aniversario de Levante, con otros autores más y con mucha colaboración, pero se redactó en mi casa, siendo yo un crío de 9 años. Y claro, quieras que no, es tu libro y te lo montas como quieres. Y después de 110 historias y ser un tío que tampoco quiso destacar mucho mi padre, que apenas firmó ese libro que te digo que escribió, pues recuperé esas historias de los 2 libros que se escribieron en el año 84, uno de un buen vecino de aquí del Cabañal, de José Ángel Crespo, y de mi padre, y quieras que no, cuando terminé de escribirla dije, vale, tómatelo con calma, vamos a tomarnos algo fresquito, vamos a echarnos unas risas, porque la lagrimita ya asomaba. Mira, escucha esto. No sé si conocerías esta versión de un amigo mío, de el Chus Bisquet. Sí que me suena. Han salido varias versiones, algunas muy divertidas del himno. El himno que es del año 53 y que se gestó a escasos 50 metros donde yo vivo, aquí en el Ateneo Musical del Puerto. He oído esa y hay una muy muy bonita que es la que yo llamo Levante, la Bella y la Bestia, que es de una cantante, ahora no recuerdo el nombre, que me perdone, pobre Tamegua, que es una cantante que estuvo en Operación Triunfo y que le da un tono melódico precioso, pero claro, no sabes si animar al equipo o pegarte una siesta. Oye, ¿hay alguna anécdota, alguna historia sobre el himno en tu libro? Sí, recordamos no solamente el himno, sino algunas de las canciones más conocidas que han tratado de sacar, compositores en honor al Levante. Había una que era ahora no recuerdo, era Vizca Llevan, que parecía el baile del pañuelo, era súper moderna,
que era de uno de los dueños, si no recuerdo mal, no me falla de la memoria, uno de los dueños de Los Bestias, que le dio la vena compositora, hizo una versión muy divertida, pero claro, al final parecía más que el bufandeo, el baile del pañuelo. Era espectacular. Y luego alguno de los himnos de los ultras, que también le dedicamos unos parrafitos, porque claro, los ultras en general, la gran animación, los hooligans de nuestros equipos, se van intercambiando los himnos. Es algo muy curioso porque originales, igual es uno, pero a la semana siguiente no han copiado a la mitad de los campos de España, y también les hacemos un pequeño homenaje de cuáles son sus canciones favoritas a la hora de sacarlas al campo. Oye, he leído yo por ahí que ¿qué es eso de que un jugador casi os arruina a base de comerse chupachus? ¡Ay! Cruyff, ni más ni menos que don Johan Cruyff, conocidísimo en la selección holandesa, en el Barça, en el Ajax, pero que aquí ya llegó con unas condiciones contractuales bastante peculiares, que si le pegáis un vistazo no solamente al libro, a la biblioteca que tenéis a vuestra disposición en San Google, veréis que, no sé si fue Levante Provincias, llegaron a sacar las condiciones del contrato años después de que estuviera en el Levante, y eran draconianas. Creo que se quedaba corto. Es decir, el asesor lo asesoró bien, a Levante muy mal, pero él lo asesoró bien. Llegó a quedarse hasta con una parte de lo que era el club de tenis que había al lado del campo de Levante, y parte del polideportivo que se iba a instalar. Era un espectáculo. Cruyff, para hacer negocios, era un espectáculo. Casi nos arruina, pero bueno, también nos enseñó que no todos los jugadores carismáticos y sobre todo los mediáticos sirven para vender camisetas. En aquella época se vendían menos camisetas, ahora sería otra cosa. Ahora te venía alguien como, qué sé yo, Mijatovic, por ejemplo, conocido en el Valencia, en el Madrid y también en el Levante, y con lo que vendías de camisetas recuperar la inversión. En aquel entonces no era ni mucho menos tan sencillo. No sé si habrás escrito algo de un entrenador que tuvisteis, de Bert Schuster, que se iba moviendo por Valencia cuando era entrenador del Levante con un Mercedes rosa. Sí, bueno, Bert Schuster tuvo un paso curioso por el Levante. Primero porque vino justo después de la marcha del queridísimo Manolo Preciado, entrenador añorado y querido por el levantinismo, que fue una apuesta personal del presidente de Levante por aquella época, Pedro Villarroel, y que estuvo poquito tiempo. Además fue de los que dejaban huella, entre otras cosas, por las calles de Valencia, con ese, como tú bien dices, con ese Mercedes de color rosa chillón, que vamos, no resultaba desapercibido. Yo lo recuerdo, además, recuerdo haber visto el coche por Valencia, porque era una época donde primero ese coche no sabía mucho, un Mercedes CLK, y luego el rosa, ese rosa que pensaba siempre que sería de una tía, y lo veis cuando lo pasabas de pasar del reflón con esa melenita rubia que decía, joder, pedazo rubia que debe venir en el coche, lo asociabas, y luego cuando bajaba del coche decía, hostia, pero si tiene bigote. Pero tiene barba. Esta señorita tiene bigote, y claro que era el bueno de ver Schuster. Oye, el Levante llegó a jugar en el campo de Mestalla, me han dicho también, que dentro de otra de esas 110 historias está esa. ¿Cómo fue? Sí, pues justo el año en que empezamos a construir el nuevo estadio, en el que todavía nos encontramos, pues nos tocó pedir prestado a nuestros vecinos, a la par que amigos, a la par que odiados entre unos y otros de Valencia, que nos dejaran jugar en su estadio. Además nos tuvimos que adaptar a los horarios tanto de Valencia como del Mestalla, porque quieras que no, una cosa es que te dejen en tu casa y otra es que tengas que llegar hasta la cocina y comerte toda la nevera. Nos tuvimos que adaptar, y además fue un año donde no se ascendió, pero claro, empezó a vislumbrarse la posibilidad de llenar el estadio, porque hubo varias entradas espectaculares y que prácticamente llenaron Mestalla. Pues por ejemplo contra el Castellón fue uno de los partidos emblemáticos, y la verdad es que a pesar de ser un año donde se consiguió el éxito, pues siendo la antesala al nuevo estadio y siendo que apenas nos costó dinero y favores, pues se recuerda con bastante. Lo que pasa es que con un poquito de polémica, porque siempre hay alguien del Valencia que dice que todavía están limpiando el Mestalla, y luego alguien del Levante que dice que nos teníamos que duchar todos los días, porque el típico comentario, como se suele decir, de corral de vaques, entre Levante y Valencia, que al fin y al cabo también es parte de la polémica y de la vidilla en la ciudad. Para que la gente, para que lo entienda, el Valencia y el Levante es que el Barcelona y el Español, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, es decir, que para que encuentren, el Betis y el Sevilla, bueno, no tanto como el Betis y el Sevilla. No sé qué decirte, porque hay una pildorita donde recordamos cómo ese grupo de aficionados del Levante, cuando el Valencia bajó a segunda, hicieron un entierro improvisado por las calles del Cabañal con un ataúd con el nombre del Valencia Club de Fútbol,
que acabaron llevando a la playa y quemándolo, así que no sé qué decirte. Igual ahora están las cosas más tranquilas, pero hubo un tiempo en que íbamos a colmillo retorcido, ¿eh? Sí, no, la verdad es que sí. Oye, ¿por qué lo de los granotas? Todo el mundo que de Valencia sabe que el de Valencia es un murciélago y el Levante es una rana, que en valenciano es una granota. ¿Por qué? Bueno, pues ni más ni menos porque el primer campo donde se jugó ya refundido el Gimnástico y el Levante fue el campo del Vallejo, que estaba justo al ladito. Vamos a ubicar el campo del Vallejo. El campo del Vallejo está prácticamente en el giro de la estación de Pont de Fusta. Claro, estamos hablando de que estamos a un tiro de piedra del río. Cuando el río en aquel entonces subía un poquito las aguas, se llenaba de ranas, aparte de que, quieras que no, el río pues ya tenía su dotación de batracios importante, y al lado del campo, cuando la cosa estaba calmada, se veían las ranitas, y precisamente por eso éramos el club Granota, porque éramos el club de las ranas, las teníamos al lado mismo, así que y luego posteriormente lo asumimos tanto que durante muchos años había unas piececitas de metal que hacían un ruidito muy parecido al croar de las granas, que se extendió durante los años 50, 60, 70, yo recuerdo incluso en los 80 ese cric, 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 cric que se hacía con esas laminitas de metal. Era como, no sé, antes de las bubucelas y antes de los tambores y los timbales, tuvimos nuestro croar de granota. Así es, gran verdad. Oye, la gente que quiera comprar tu libro, ¿dónde lo encuentra? Pues en todos los comercios, los mejores del ramo, en centros comerciales, y ahora que viene el Black Friday, a través de internet, tanto en la página de la editorial Sargantana, como en, qué sé yo, en Amazon, en Fnac, en la Casa del Libro, todo lo que se te ocurra. Ahí está disponible. Yo lo digo siempre, y no me vais a permitir esta pequeña licencia, si tenéis un librero de barrio, si tenéis un librero amigo a la vuelta de la esquina, para gastar dinero, gastarlo allí. Que luego ya los grandes centros comerciales tienen su oportunidad, pero mantengamos vivas las librerías, que les cuesta mucho abrir la persiana todos los días. José Vilaseca, y estas 110 historias del Levante Unión Deportiva, que muchas gracias por haber venido aquí al Despertador a presentarnos tu último libro. Gracias a vosotros por contar conmigo y las veces que haga falta. Ya sabéis que yo últimamente voy a libro por año, casi, así que el año que viene más, si queréis. Un abrazo grande, José. De vuestra parte, igualmente. Oye,